Bueno amigos, en este video vamos a ver un estudio muy bonito que compuso Richard Reti, un jugador de ajedrez muy famoso, que era muy bueno para jugar y también hacía estudios y composiciones. Pero antes de ver la composición que hizo él, necesitamos conocer una regla muy importante que es la regla del cuadrado, que es la siguiente. Eh, Supongamos que tenemos estas piezas acá, vamos a ponerlas acá. Entonces lo que tenemos que hacer es primero que todo, eh, entonces acá, suponiendo que este peón va hacia aquí, hacia la parte de arriba, y tenemos el rey negro y el rey blanco. Entonces, una pregunta sin calcular jugadas es cómo determinar si el rey negro llega a parar al peón blanco, sin necesidad de hacer un cálculo de jugadas. Entonces hay una regla que nos ayuda, que es la regla del cuadrado. La vamos a ver, que es la siguiente. Lo que hacemos es, vamos a trazar una diagonal hay una que es contar el peón desde la casilla donde está hasta donde va a coronar. ¿Cuántas casillas son? Tenemos una, dos, tres. Y desde ahí vamos a contar hacia el otro lado también tres. Una, dos, tres, una, dos y tres. Y una, 2 y 3. Entonces el cuadrado del peón sería este que va delimitado por rojo, ¿sí? Todo este sería el cuadrado. Ahora, ¿qué dice la teoría con respecto a esa regla? La regla dice que si el rey negro llega a entrar en el cuadrado en el momento o sea, en el momento de su movimiento entra en el cuadrado del peón, el peón es detenido y nunca puede llegar a coronar. Entonces, suponiendo que movieran las negras, entonces hagamos rápidamente el cálculo mentalmente. El rey vendría acá, entonces entraría en el cuadrado. Entonces el peón movería acá, pero entonces ya el rey movería aquí, el peón mueve acá, el rey mueve acá, y cuando el peón corona, entonces el rey captura al peón. Ahí pues podemos ver claramente mentalmente que el rey pararía al peón. Pero ¿qué dice la teoría con respecto al final? Que si por ejemplo el rey no entrara dentro del cuadrado con su movimiento, entonces el peón no lo pueden detener y corona. Entonces suponiendo el peón mueve acá, ahora el cuadrado sería este. 2, 1, 2, 1, 2 y 1 y 2. Entonces ahora este sería el cuadrado. El rey negro mueve, pero si nos damos cuenta no entra en el cuadrado, por lo tanto el peón no es detenido. Y movemos acá, pero entonces el peón simplemente promociona y se pierde la partida para las negras, ¿sí? Eso con respecto al cuadrado del peón. Bueno, pero ¿para qué era importante el cuadrado del peón? Porque vamos a ver este estudio muy bonito que compuso Richard Reti, que es el siguiente. Acá tenemos esta posición de un final que compuso Reti. Tenemos las piezas blancas y las piezas negras, cada bando cuenta con un peón y pues el rey. El peón blanco está a dos casillas de promocionar, mientras que el negro está a cuatro, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, la diferencia radica en lo siguiente, que si nos damos cuenta, el cuadrado del peón negro sería este, una, 2, 3, 4, una, 2, 3, 4, una, 2, 3, 4, una, 2, 3, 4. Este sería el cuadrado del peón negro. Ahora miremos el cuadrado del peón blanco. Sería una, 2, una, 2, una, 2, una, 2. Entonces el cuadrado del peón blanco sería este y el cuadrado del peón negro sería este. ¿Qué habíamos dicho antes con respecto a esa regla? Que si el rey
el rey con su movimiento entra en el cuadrado del peón, para el peón, de lo contrario no. Entonces con base en eso podríamos decir que las blancas tendrían perdida la posición, porque el rey al mover acá no entraría en el cuadrado, mientras que el negro aún sin mover ya está dentro del cuadrado. O sea que el rey negro pararía el peón blanco y el rey blanco no lograría parar el peón negro. Entonces, con base en eso, supondríamos que las negras ganarían. Pero acá, precisamente lo bonito de este ejercicio es que Richard Reti compuso este problema aclarando que las blancas juegan y hacen tablas. ¿Cómo es posible eso? Y no solamente me gusta por la solución, sino porque refuta una regla en geometría de las matemáticas que dice que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Y si bien se cumple en muchos casos en matemáticas, pero el ajedrez no es así, porque resulta que supongamos que el rey viniera acá, entonces simplemente el peón se va y no tiene sentido seguirlo porque no lo vamos a alcanzar nunca y cuando intentemos avanzar el nuestro, pues el rey negro está listo para detenerlo. Pero entonces aquí viene lo importante de la geometría. Entonces, ¿cuántos tiempos tardamos en movernos en línea recta para llegar hasta acá? ¿Cuántos tiempos tardamos? Tardamos 1, tardamos 2, tardamos 3, tardamos 4, 5 y 6 tiempos. Ahora miremos lo que pasa si lo hacemos en diagonal. ¿Cuántos tiempos tardamos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, tardamos los mismos tiempos siendo en diagonal que en línea recta. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta que este es uno de los casos en los que no se cumple la geometría. Acá sí en diagonal tardamos lo mismo que en línea recta. Esa es la clave del problema. Entonces, la primera jugada sorprendente del blanco es rey G7. Y lo que está haciendo es tratando de acercarse al peón negro. Entonces, el peón negro lo que hace es retirarse para poder cumplir su objetivo. Pero entonces seguimos con la misma idea. Rey F6. La idea es la misma, seguir. Si el peón llegara a avanzar, si este peón avanza, pues simplemente ya sabemos que no vamos a alcanzar al peón negro, pero entonces simplemente nos acercamos al nuestro. Si el peón avanza, pues nosotros simplemente avanzamos. Y si el peón corona acá en dama, entonces nosotros hacemos lo propio con jaque y esos son tablas porque tenemos igualdad de material. Ahora, si en vez de que el negro avanzar acá nos atacara el peón, pues simplemente ya estamos lo suficientemente cerca como para proteger nuestro peón. Y la partida de todas maneras se empata. Vamos a ver otras opciones. Entonces, rey G7, H4, rey F6. Suponiendo que el peón no avanzara, sino que ahora atacáramos al peón blanco. Entonces, acá muy importante, no jugar rey acá, no jugar rey E7 como lo hemos hecho antes, porque simplemente el rey nos captura el peón y este peón ya es inalcanzable. Acá la jugada sorprendente es rey E5, que lo que hace es, si nos damos cuenta, el cuadrado del peón es este de acá, el cuadrado del peón negro es este de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si el rey nos llegara a comer el peón, entonces simplemente nosotros ya entramos en el cuadrado del peón negro y lo vamos a capturar. Entonces, es todavía prematuro capturar el peón blanco, entonces lo que hace el negro es alejarse para que ahora el cuadrado es este de acá. Y por lo tanto, no podríamos alcanzar al peón, pero en este caso, ahora lo que hacemos es ir a proteger nuestro peón y pasa lo mismo. H2, C7, si coronan, entonces las blancas hacen lo propio. Y si rey B7 para proteger la coronación, pues simplemente rey D7 apoya nuestra coronación y es inevitable el empate. Bueno, ese fue el problema que les quería mostrar de Reti. Me gusta mucho por el concepto geométrico del tablero y por las cosas increíbles que se pueden sacar de una posición de ajedrez, que siempre las apariencias se engañan, no siempre lo que se ve a simple vista mal,
y que nos da una enseñanza que cuando estemos aparentemente perdidos, siempre tenemos recursos en el ajedrez. Entonces espero les haya gustado y hasta un próximo video.